En los últimos días hemos escuchado mucho de responsabilidades, de tipificación del delito, así que por eso hemos invitado esta noche al abogado Fernando Ugaz. Él es un reconocido abogado penalista con quien vamos a hablar sobre todos estos temas. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí en Estación Central. Muy agradecido por la invitación. Bueno, y presentábamos previamente un informe sobre las incautaciones y también sobre las detenciones que ha hecho la Policía Nacional en el caso, por ejemplo, de estas personas que estaban entregando dinero a los manifestantes. ¿Eso es un delito que se puede tipificar? Bueno, en realidad habría que verificar el contexto, ¿no? Porque siempre todas las marchas, cuando han estado utilizando carros para transportar o alimentación para brindarles, o sea esto en alimentación o en carros o en dinero en efectivo, es posible que las marchas, digamos, se vean con algún nivel de organización más elaborado o menos elaborada, ¿no? No sé hasta qué punto eso puede determinar un delito en verdad. Estamos acostumbrados a organizaciones de marchas de todos los tipos, de todos los tamaños. La verdad que eso va a determinar un poco más la policía si tiene alguna vinculación o el origen del terrorismo, o el origen del dinero, o el origen del dinero puede ser de minería ilegal o puede ser de drogas, etcétera, ¿no? Y en ese caso de confirmarse que viene el dinero de ese origen ilícito, sí se estaría pero por un delito. supuesto, sin lugar a dudas. Y esto podría ir concatenado con qué relación tienen las marchas con quemar fiscalías, ¿no? Con quemar juzgados, porque definitivamente en muchos casos, en determinadas zonas hay investigaciones contra la minería ilegal y contra el narcotráfico. Y eso es lo que dijo el presidente del Poder Judicial. Habría que determinarlo caso a caso y ver el nivel de vinculación que tienen estos, ¿no? Ahora la policía y la fiscalía está totalmente actualizado con geolocalizaciones, llamadas telefónicas, levantamiento del secreto de las comunicaciones, líderes en minería ilegal, en narcotráfico, líderes de las marchas. Entonces yo creo que va a poder hacer un trabajo ahí impecable. Claro, se tiene que hacer una investigación de manera transparente y no irse ni a un extremo ni a otro. Hay quienes señalan por un lado que las fuerzas policiales estarían cometiendo abusos al detener a estas personas y por otro lado se está señalando pues que detrás de todo estaría organizaciones subversivas, el tema de las economías ilegales. Absolutamente, o sea, nadie pone en discusión que existe un derecho a la marcha, ¿no? Y existe el derecho a protestar, a reclamar o a manifestar lo que tengan que manifestar dependiendo de su ideario. Lo que acá se está discutiendo es si el daño al patrimonio, del daño a instituciones públicas, de coacción o de utilización de estas marchas con fines de carácter ilícito, digamos, eso no está permitido y eso la norma peruana e internacional está absolutamente decantada y criminalizada en muchos casos, ¿no? Ahora, hablando de responsabilidades, en los últimos días, sobre todo en esta movilización que se registró en la capital, lamentablemente perdió la vida Víctor Santisteban. Hay imágenes donde se ve, bueno, todo tiene que investigarse obviamente, pero se ve pues que hay policías que habrían lanzado estos gases lacrimógenos que le habrían provocado su deceso. ¿Cuál es la responsabilidad penal ahí? ¿Cuál es la tipificación también del delito? ¿Y cuál sería la responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte? Porque el día de hoy ha renunciado uno de sus asesores, el señor Molina, y lo que ha dicho es que decide dar un paso al costado, entre otros, porque no ha habido una responsabilidad reconocida de manera efectiva y transparente a raíz de las muertes durante las protestas. Sin lugar a dudas, habría que distinguir lo que es delitos de lesa humanidad, que son delitos que se encuentran en los tratados, especialmente en el de Roma, en el Estatuto de Roma, donde se describen, correcto, delitos de carácter sistemático y generalizado, con los delitos cometidos dentro de un contexto de violación de derechos humanos. Entonces yo considero que en este caso estamos en la disyuntiva, sí, las muertes en el interior del país, la muerte en Lima y lo que venga es dentro de un contexto generalizado, como sistemático. Parte de una política. Correcto, de política de Estado. Entonces, desde esa perspectiva estaríamos en temas de delitos de lesa humanidad y uno de los delitos que se describe también es el de asesinato.
Si estuviéramos en los casos donde no verificaríamos generalización ni sistematización por parte del Estado para enfrentar estos delitos, estaríamos de delitos de asesinato, por ejemplo, en contexto de violación de derechos humanos. Esto es derecho a la protesta pacífica, derecho a la vida, a la integridad, etcétera. Dentro de este contexto específico, lo que nosotros estamos advirtiendo que existen efectos muy concretos. Existe la imprescriptibilidad y la responsabilidad es imprescriptible, o sea, no va a prescribir. Y por otro lado, los delitos de lesa humanidad. Los delitos de violaciones en contexto de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, asesinatos en el contexto de violación de derechos humanos. ¿Cuáles son esas violaciones? No permitir las marchas pacíficas. Por ejemplo, quitarle la vida a las personas, asesinarlas con alevosía o con instrumentos que permiten peligrar su vida, explosivos, etcétera. Si estos asesinatos se dan dentro de estas violaciones de derechos humanos, por ejemplo, asesinato, estaríamos hablando de penas de por lo menos de 15 años de pena privativa de libertad. Dentro de este contexto, habría que verificar la responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte, la responsabilidad del ministro del Interior, la responsabilidad de las unidades operativas. El propio premier, ¿no? Del premier y de los oficiales en el rango. Ya se individualizaría ahí las responsabilidades en caso pues de ser hallados culpables. Definitivamente, vayamos de menos a más para poner algún orden. De los oficiales, se está verificando que existe entre 3 metros a 10 metros la distancia en la cual se ha realizado este lanzamiento de escopete, lanzamiento de granadas, ¿correcto? De gas lacrimógeno. De lacrimógeno, ¿no? Correcto, de gas lacrimógeno. Esta distancia dirigida de manera recta al cuerpo... no hacia arriba. No en sentido oblicuo. Porque hay protocolos, ¿no? Que son, claro, no en sentido oblicuo, no en un sentido donde permita que existe una distancia de 26 metros, de 36 metros, donde se lanza esto, se golpea en una parte sólida y se expande esto para cumplir un fin disuasivo. No. Que es dispersar a los manifestantes. Sino con una distancia donde peligra la vida de la persona. En una distancia y de una manera, línea recta, donde en efecto tenemos un caso donde ha habido la muerte producto de un policontuso craneano, encefálico, con cortes, etcétera, con exposición de masa encefálica y detrás del área auricular. ¿Por qué es importante y trascendente esto? Porque la persona estuvo de espaldas o la persona se estuvo cubriendo del evento o fue atacado de espalda. Claro, y eso es fácil de determinar por parte de los peritos. Definitivamente, además los videos también lo demuestran, además la parte de la afectación y del herida, no pues en la parte frontal, sino en la parte trasera del cuerpo. ¿Esto qué demuestra? Demuestra que no se cumple una de las excepciones del uso de armas. Y una de las excepciones es cuando la persona puede peligrar la vida de las Fuerzas Armadas. En esos casos, bueno, se permite el uso de armas, pero en este caso la persona estaba de espalda. La distancia y la forma, la velocidad con la que fue usada definitivamente permite establecer dos cosas. O bien los oficiales no están preparados, se les ha entregado armas, producto de su juventud, de repente recientemente egresados, jovencitos, ¿correcto? Y entonces el Estado tiene una responsabilidad. Les está entregando armas a personas, a jóvenes que no están debidamente preparados para ser utilizados. Estos no son bombas lacrimógenas, estos son escopetas que lanzan el químico, correcto, lacrimógeno. Claro, y con una distancia no permitida, corta, ¿no? Letal. El manual de operaciones de uso disuasivo. De operaciones, ¿a qué distancia tendría que haber estado? 26, aproximadamente 26 metros. Y me pongo en el otro lado, doctor Ugaz, porque también hay que ser abogado del diablo. Hay quienes señalan que los efectivos policiales, la policía en general está siendo blanco de críticas, que no puede estar maniatada, que no puede ir a enfrentar a los manifestantes que le tiran palos y demás, y ellos solamente con el escudo y los cascos. ¿Qué le diría a esas personas? Bueno, yo lo que les diría es que nosotros como Estado
tenemos una política estatal diseñada para permitir las marchas y que estas marchas puedan ser enfrentadas o disuadidas si se pasan de la raya de una manera que sea proporcional el uso de la fuerza. Pero se estaban pasando de la raya, ¿no? Sí, correcto, pero lo que pasa es de que no se puede enfrentar una marcha y no puede ser una política de Estado enfrentar marchas asesinando o matando. Entonces, si queremos verlo de una perspectiva algo equilibrada del tema, yo comparto que se tiene que, obviamente, investigar todos los homicidios que hayan pasado por las Fuerzas Armadas, todas las lesiones que han sucedido por las Fuerzas Armadas. La gran diferencia entre los marchantes y el Estado es que el Estado debe proteger la vida. Los otros son delincuentes, serán procesados y serán llevados a las rejas, pero por parte del Estado debe existir una política porque tiene el uso racional de la fuerza, y tiene un escalafón, un discernimiento para el uso de tal manera. Además, hay por lo menos 8 protocolos. Usos de armas. Primero llamado de atención en algunos casos. Para enfrentamiento de marchas, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimos protocolos. Y en ese caso, por ejemplo, porque todos recordamos, y seguramente usted también, esas imágenes del fin de semana, ¿no? Que llegaron hasta el centro de Lima, hasta esa esquina donde está ese edificio del Poder Judicial, y comenzaron pues a generar destrozos, rompieron las piedras, los adoquines, todo lo que encontraron que podía ser utilizado como objeto contundente para lanzar contra el policía, los apaleaban, utilizaban esos palos contra la policía. Nada de eso justifica, si es que se comprueba, porque todo está en investigación, que un efectivo policial haya reaccionado de esa forma. Los puede matar. O sea, que una persona, ¿por qué? Porque ya existen acuerdos plenarios, el Acuerdo 5-2019, existen tratados internacionales, existen sentencias internacionales donde prohíbe el uso de la fuerza estatal de manera desproporcional, sin necesidad. Y en ese tipo de casos... Pero sí había justificación. Sí hay justificación para poder ingresar con la fuerza, pero no hay justificación para matar. Para haber disparado ese gas lacrimógeno tan cerca. Para asesinar. Entonces eso no puede entenderse dentro de una sociedad civilizada donde se entiende que existen políticas ordenadas para enfrentar diferentes tipos de manifestaciones globales o no. Yo creo que hay que revisar definitivamente el actuar de nuestras instituciones públicas. Yo creo que debe existir alguna... Una mejor capacitación. Claro, si es que están llevando a los jóvenes inexpertos y no se les ha dado la capacitación, bueno, hay que exhortarlos para que no se vuelva a ocurrir este tipo de cosas. Y que sus implementos sean de mejor calidad, porque lo que dicen algunos es que le podía uno tirar incluso un varazo y le rompían el escudo. Sí, me imagino, pero vuelvo y repito, las detenciones se pueden dar, las detenciones. ¿Se puede dar el uso de las bombas lacrimógenas? Sí, hay un protocolo. La bomba lacrimógena se tiene a una distancia, por ejemplo 10 metros. Esto tiene que chocar una parte sólida y puede ser de carácter disuasivo que llegue a los marchantes para que los disperse. Porque las bombas lacrimógenas históricamente funcionan para ello, ¿correcto? Ahora, hay métodos y técnicas y existen tales niveles de herramientas y tácticas disuasivas en los manuales que la verdad que en ninguna de las más de 30 técnicas que existen en los manuales existe una que en 3 metros se dispare a la cabeza de la persona y la persona esté de espalda. En línea recta, ¿no? Y la persona esté de espalda. Y encima no permitan que la persona se la auxilie porque se está ahogando con la misma bomba lacrimógena y al final llegue sin vida. No podemos permitir eso como Estado, no podemos permitir eso como sociedad. Debemos revisar cuáles son nuestros procedimientos, debe haber equipos de trabajo, una especie de introspección dentro de los equipos de trabajo, porque no es posible que independientemente de las cosas que se persiguen, sucedan estas cosas en el país. ¿Eso no significa que se esté justificando la violencia contra la policía? No, en lo absoluto. Ni los desmanes, ni los hechos vandálicos contra las instalaciones públicas, como ocurrió ese fin de semana. En lo absoluto. Yo creo que el uso del Estado irracional, indiscriminado, debe parar. ¿Y cómo se puede hacer eso? Yo creo que hay que restablecer canales de comunicación, porque los jóvenes sanmarquinos son jóvenes, son muchos estudiantes, y enfrentados con jóvenes oficiales.
Uno ve a los oficiales, oiga, y no pasan de los 25 años, 23 años. Muchos tienen 19 años. Y también, los estudiantes de San Marcos son gente de 16 años, 18 años, 17 años. Y también los policías enfrentados a la propia población. Son jóvenes y jóvenes enfrentados, mientras que nuestras autoridades, se supone que los sabios, no se pueden poner de acuerdo y están haciendo enfrentar a nuestra juventud. ¿Y entonces, cuáles serían las penas? Porque usted dijo, vamos a empezar de menos a más. Hemos hablado de que se tendría que, bueno, investigar, individualizar, de ser encontrado responsable en los efectivos que participaron en esta intervención. ¿Cuáles serían las penas para las autoridades? ¿Cuáles serían la tipificación del delito? Sí, miren, para el uso de armas letales, por ejemplo, escopeta, lanzagranadas, por ejemplo, debe existir una autorización expresa. La pregunta es... Un plan. Claro, el jefe del operativo de ese momento, tiene que haber dado una autorización expresa para el uso de estas armas, se les entrega a cada uno y cuántas municiones se le va a entregar a cada uno. Bueno, tiene responsabilidad el oficial. Si no ha capacitado de manera adecuada a las personas y se las ha expuesto de esta manera y se ha usado de esta manera, hay una responsabilidad de parte del jefe del operativo y de la unidad. También hay una responsabilidad por parte del Ministerio del Interior por efectivamente no haber instado, exhortado para todas estas situaciones. Si esto se da dentro de un contexto mayor, donde las muertes que hay en el estado del interior, con la muerte de Lima, esperemos que esto pare, pero si se verifica que no se ha aprendido estas 50 y pico muertes en Lima, está dentro de un contexto de plan donde hay una muerte, no se verifica, no se sanea, no se investiga, ya el Ministerio del Interior emitió su informe de quién es el responsable. Pregunta, ¿se va a entregar a la inspectoría de la misma policía para que ellos mismos se investiguen? ¿Para que ellos mismos investiguen? Claro. ¿Será el objetivo eso? ¿O tendremos que esperar la investigación del Ministerio Público? Que será... Correcto. Y sabiendo todo esto, la Presidenta de la República ha solicitado informe minucioso y detallado del operativo de ese día para verificar por qué una persona se le ha, con una escopeta 3 metros. Entonces, y si la Presidenta de la República, sabiendo todo ello, no permite que las cosas se esclarezcan, hay otra responsabilidad. De tal manera que si ha sido ex ante y viene la directiva desde arriba, es una cosa. Si es ex post, también es otra cosa. Claro. Para ambos lados también existe responsabilidad, efectivamente. Bueno, pero vamos a esperar, ¿no? Porque habrá un informe de la policía, ya tiene que estar por salir, porque eso no demora tanto. Definitivamente, y lo peor que puede suceder es que haya autoridades o funcionarios públicos de alto nivel donde permitan el encubrimiento. O sea, no es posible, existiendo videos y existiendo protocolos mínimos, informes mínimos de reporte de esas actividades, no se tenga un informe detallado de lo sucedido ese día. En todo caso, lo que tendría que quedar claro es que aquel que comete hechos vandálicos debería ser detenido infraganti. Absolutamente, y como ha estado sucediendo. En algunos casos, pero no se ha visto mucho trabajo en ello. Bueno, entonces también existe omisión por parte de las autoridades al momento de investigar. Si detenemos al 100% de San Marcos y al día siguiente los liberamos al 100% de los de San Marcos, la pregunta es, ¿no creen que ahí se ha habido detenciones de carácter arbitrario y ilegal? Porque ninguno ha quedado con ninguna prueba de terrorismo, con ninguna evidencia. Bueno, entonces yo creo que ha habido un uso exceso del uso de la fuerza policial en ese campo. Y en el otro campo, por eso, sería interesante verificar si en verdad existe en todo esto lo que se está diciendo o de repente tenemos que escuchar de mejor manera y de repente lo que está sucediendo es que no se está escuchando a la población que está manifestándose de mil maneras y que ya se tienen que tomar algunas decisiones a otro nivel, ¿no? Doctor Ugas, gracias por haber estado con nosotros y bueno, ya vamos a ver qué es lo que ocurre porque vamos a ver cuál es el informe, qué es lo que define finalmente también el Ministerio Público en relación a estos casos. Muchísimas gracias, porque ya están en investigación, ya hay varias carpetas fiscales.